Buenas amigos, bienvenido a un nuevo encuentro de su programa Derecho en Cápsula. Les habla Emilio Aquino Jiménez, abogado, y en esta ocasión, como en las tantas anteriores que hemos tenido en encuentro, tenemos un tema de sumo interés, en este caso sobre el proceso penal. Hemos tratado ya en otras cápsulas la importancia de conocer las etapas del proceso penal y hemos iniciado con un corto sobre los principios del juicio en el proceso penal, específicamente esa etapa que tiene que ver con la parte más dramática del proceso penal, como se denomina el juicio. En ese sentido, es importante conocer que la etapa de juicio inicia desde el momento en que al imputado se le ha dictado un auto de apertura a juicio. Es decir, que es esa decisión jurisdiccional del juzgado de la instrucción la que va a servir de fundamento para conocer el juicio de fondo. Y en esos aspectos, el debate en el juicio de fondo se centra en el contenido de lo que es la acusación y por ende lo que fue admitido en el auto de apertura a juicio. Pero ¿qué sucede previo a la audiencia donde se conoce el juicio de fondo? Bueno, el tribunal apoderado del juicio de fondo, ya sea un tribunal unipersonal o colegiado, dependiendo de si la pena supera o no los 4 años de privación de libertad, está supeditado a un sinnúmero de actuaciones previas que ponen en condición el escenario para que se conozca el juicio de fondo. En ese contexto es interesante conocer el contenido del artículo 305 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 1015 del año 2015, en el cual se puede verificar que antes de la audiencia de juicio de fondo deben de darse un sinnúmero de pasos que es propio de la estructura organizacional del tribunal. En ese sentido, dice esa norma que la secretaria, después del tribunal emitir un auto de fijación de audiencia, ese auto le es notificado a las partes, es decir, tanto al imputado, al Ministerio Público, como la parte víctima y querellante si fuera de lugar. En ese sentido, esas partes, una vez reciben esa notificación, tienen varias alternativas que pueden utilizar previo a la audiencia que le ha sido convocada. Pueden en ese plazo establecer el orden en que van a presentar sus elementos de prueba en el juicio de fondo. Pueden plantear cualquier incidente que tienda que sea necesario conocer antes del juicio, es decir, cualquier incidente o olvido del juez de la instrucción con respecto al auto de apertura a juicio, cualquier corrección que tenga que el tribunal de fondo realizar previo a que se conozca el juicio de fondo. En ese sentido, ese artículo 305 que establece que todos esos planteamientos, sean incidentales o para poner el juicio en condiciones, se lo plantean la parte dentro del plazo de los 5 días una vez ellos reciban la notificación del auto de fijación de audiencia. Eso está supeditado quizás desde el punto de vista procesal a que cuando nosotros llegamos el día del juicio de fondo, se supone que ese juicio no debe aplazarse o no debe suspenderse por ninguna causa. Por eso es importante conocer el contenido del artículo 305 y aunque el mismo no contiene una sanción per se, es decir, que si las partes no hacen ningún planteamiento incidental, no le impide que lo hagan en el momento en que llegue el día de la audiencia de fondo. No menos cierto es que es importante que algunas cuestiones que
entendamos sean necesarios para que el juicio esté en condiciones deben ser planteadas previo a esa audiencia de fondo. Es en ese sentido que llamo a conocer el artículo 305 del Código Procesal Penal, que es la norma que pone en condiciones el escenario para que se conozca el juicio de fondo. Si cualquiera de las partes tiene un planteamiento que hacer incidental para preparar el juicio, puede hacerlo en ese plazo de los 5 días una vez notificado el auto. Es importante también tomar en cuenta que aunque la norma dice que cualquier recusación se puede plantear en ese plazo de los 5 días, el artículo deja abierto de que esas cuestiones se puedan plantear el día de la audiencia, dado que muchas veces las partes no conocen cuál será el juez que va a conocer el proceso, y por tanto sería improcedente plantear por ejemplo, un incidente de recusación si usted no sabe quién es el juez que va a presidir el día de la audiencia. Invito a que analicen y conozcan el artículo 305, que es la llave neurálgica para nosotros llegar al juicio de fondo con todo el escenario completado. Lo esperamos en una nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Hasta la próxima.